¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues Sinner campeón, como no podría ser de otra manera. Os vamos a comentar en este vídeo todos los torneos y todo el dinero que ha ganado en esta temporada y muchos datos interesantes más. Así que empezamos. Pues brillante temporada de Sinner, ha sido impecable. No sé si va a volver a repetir otra temporada así. Puede ser. Porque bueno, con el nivel que hay hoy en día, exceptuando Carlito, que ahora os comentaremos un detalle que os va a sorprender y os va a explicar un poco cuál ha sido la temporada de Sinner y por qué ha ganado tanto, ¿no? Eh, Antes de empezar con lo de Sinner, bueno, queríamos hablar un poquito de Carlito, que es español y, bueno, vamos a comentar un poquito su torneo y bueno, como todos sabéis, llegó enfermo allí, llegó con un virus, mm, le afectó en el primer partido que mucha gente puede decir, no, es que él va con rueda de prensa, tal, le gana a Rudy y empieza a contar excusas, no sé qué, no cuenta excusas, a ver, nadie en la rueda de prensa se siente y empieza a decir, no, es que perdía para no sé qué, ¿no? Es porque le preguntan y porque la gente ve cómo se mueve en la pista, cómo pega los golpes, en fin, y sabe que algo pasa. Entonces le preguntan, ¿qué te pasa? No sé qué. Y entonces él le cuenta lo que le pasa, ¿no? Y es que hasta el mismo Ruud se dio cuenta, o sea, cuando terminaron el partido y se saludaron en la red, le dijo Ruud que te mejores, no sé qué, para el siguiente partido suerte. O sea, él sabía que algo le pasaba a Carlitos, es que era obvio, no es un tema de excusas ni nada, ¿no? Luego, como todos sabéis, al día siguiente intentó entrenar y, bueno, no pudo acabar el entreno, estuvo 10 minutos y se tuvo que salir y bueno, hubo un poco de especulaciones con que igual se retiraba, en fin. Y ahí estaban en la recámara, pues Tsitsipas y Dimitrov, que solo por ir de reserva, pues ya recibían un premio de 155.000 euros. Así que no está nada mal cobrar eso solamente por ir. Y bueno, el siguiente partido, que jugó contra Rublev, ahí vimos que Carlito estaba cerca de su nivel en ese partido. Y bueno, pues nos hizo pensar de, oye, pues mira, parece ser que está recuperado, bueno, a ver. Y luego el último partido con Zverev, que Zverev estaba jugando bastante bien, que venía de ganar el Masters 1000 de París, a un gran nivel, un gran saque, buena derecha, muy bien, estaba muy sólido y ganó su partido a Carlito, ¿no? Zverev, que era en teoría no lo lógico, sino que si hubiéramos apostado por alguien, pues hubiéramos apostado por Zverev, ¿no? Y ahí vimos una imagen también de Carlito, que yo creo que compitió bien, que bueno, perdió por ciertos detalles, esos puntos importantes y tal, el saque de Zverev, que fue complicado de romper. Y bueno, vimos esa imagen de Carlito tirando la raqueta que no nos gusta, ¿no? Y él ha dicho algunas veces que sí, que no le gusta verse así, que va a intentar no tirar más la raqueta porque tiene una imagen, porque en fin, que hay muchos chavales que se fijan en él y bueno, aunque no fuera contra el suelo y romper la raqueta, sino que fuera tirándola contra el raquetero y tal, en el cambio, bueno, no es buena imagen, no sé. Es preferible ahí que ya que te pilla ahí justo que te vas a sentar, ¿no? Bueno, pues ponerte la toalla en la cara y pegar un grito ahí, pero bueno, sí es verdad que lo que te pide el cuerpo es tirar cosas, ¿no? En ese momento. Pero bueno, eso es una cosa que tiene que trabajar y controlar, ¿no? Y en cuanto a Pérez,
que ya estamos hablando de ese partido, bueno, me ha decepcionado un poco. Y bueno, explica por qué Zverev no ha ganado todavía ningún Grand Slam, ¿no? Bueno, cuando está a un alto nivel, no termina de rematar. Llegaba hasta ahí casi sin perder, o prácticamente sin perder ningún saque, y llega Fritz y rompe esa estadística. Y sorprendentemente yo creo, aunque Fritz estaba jugando bien, pero no me esperaba yo que le ganara a Zverev, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Sinner, no? Bueno, Fritz, un torneazo de Fritz, hay que decirlo. Y Sinner, bueno, vamos a comentar datos que os van a interesar. Sinner este año ha ganado 2 Grand Slam, ¿vale? Ha ganado 3 Masters 1000, ha ganado también varios ATP 500, ha ganado esta ATP Finals, y aunque no sea oficial, pero bueno, ganó la primera edición esta de la exhibición del SIG, este Grand Slam, bueno, como se llama, este de Arabia, ¿no? Saudí. Y, y bueno, en toda la temporada ha ganado, bueno, ha ganado 70 partidos de los 76 que ha jugado. O sea, ha perdido solamente 6 en toda la temporada. Y 3, o sea, 3 de las 6 derrotas han sido contra Alcaraz. O sea, Alcaraz le ha ganado 3 veces. ¿Esto qué quiere decir? Pues que indudablemente Sinner ha estado a un nivel muy superior a todo el mundo, y que hoy en día pues solamente hay una persona que le haga sombra, que es Carlito Alcaraz, en cuanto a head to head, porque ya sabemos que Sinner es más estable y Carlito tiene muchos altibajos a lo largo de la temporada. Y esto indica que no hay nivel, no hay nivel. Y como decimos en otros vídeos, pues entre Carlito y Sinner se van a repartir prácticamente todos los títulos, porque nadie llega a ese nivel. Se puede decir que entramos en una weak era, como ha pasado en otras décadas atrás. Pues puede ser. De hecho, ya pasó con Federer unos cuantos años, y con Djokovic indudablemente también. Hay muchos fans de Djokovic que se están quejando un poco de eso. Bueno, aparte de llamarle dopado a Sinner, pues se quejan un poco de que no hay nadie, ¿no? No hay nadie, porque claro, ya Djokovic tiene la edad que tiene, que Djokovic tiene 15 años más que todo, y, y bueno, pues no hay nadie por detrás. Ya os decimos, está Carlito, y, en fin, los Medvedev, los Zverev, los Tsitsipas, Rune, etcétera, etcétera. Tienen que jugar el partido de su vida, y que Carlito y Sinner no estén ese día al 100%. Y solamente existe esa opción, si es que si no... Y esto indica un poco lo que le ha pasado a Djokovic, para esos fans de Djokovic que dicen esto, pues que miren a partir de 2018 cuántos Grand Slam ha ganado Djokovic, de 2018 hasta 2024. ¿Cuántos ha ganado? Fijaos, 12, 12, 12 Grand Slam. Claro, eso ha coincidido en que estaban los Medvedev, los Zverev, los Tsitsipas, que son muy buenos jugadores, pero que no son Nadal, no son Federer, no son Murray, etcétera, etcétera. Y luego Sinner y Alcaraz, que sí, son buenos jugadores, pero no estaban al nivel tanto mental como físico, como tenístico, como para tener una estabilidad, ¿no? Como se dice, esa madurez, ¿no? Tenística. Y de todo eso se ha aprovechado Djokovic, que, en fin, que Nadal ya estaba en su último coletazo, Federer ya retirado, y bueno, aún así, Nadal, mientras todo bien,
desde 2018 a 2024 ha ganado 6 Grand Slam. O sea que Nadal, con lo perjudicado que estaba, ha conseguido ganar 6 Grand Slam. O sea, es que el nivel ha dado lo que daba. La diferencia del Big Three ha sido la salud física de Djokovic. Porque es que desde 2018 ganar 12 Grand Slam, cuando creo que el primer Grand Slam que jugó Djokovic muy joven, creo que era 2007, bueno, fijaos, si es que en 11 años ha ganado la mitad de Grand Slam que en 5, porque en 2024 no ha ganado ninguno, o sea que ha ganado 12 entre 2018 y 2023. Que, pero bueno, y aparte comentamos el premio, ya hablando de otra cosa, el premio que se ha llevado Sinner, creo que han sido unos 4.600.000 euros los que han dado de premio por ganar la ATP Finals, y ha conseguido otro récord Sinner, que es en la temporada ganar 22, más de 22 millones de euros solamente en premios de torneos. Más de 22 millones. Ahí ha superado, bueno, jugadores también como Djokovic, que un año hizo 20 millones y tal. Y bueno, pues aparte de esos 22 millones hay que sumarle el dinero por exhibiciones que ha hecho, ¿no? O por ejemplo lo que hemos comentado del torneo este de exhibición de Arabia, que le han dado 6 millones. O sea, ya sumaríamos 28, más etcétera, etcétera, de otras exhibiciones que haya hecho. Y bueno, aparte también el contrato, bueno, eso ya es, aparte del contrato con Nike, que le ha renovado y que se ha llevado un pastizal y con marca propia. O sea como ha tenido Federer, como ha tenido Nadal, esa marca propia, y que yo creo que en breve lo va a tener Alcaraz también, ¿no? Así que nada, cerramos el año del calendario con esta victoria de Sinner, y ahora se está jugando la Billie Jean King, y ahora vendrá la Davis Cup, que será el último torneo por equipos, y nada, en 2 o 3 días estar atentos porque os vamos a mostrar un reportaje de la Billie Jean King muy interesante. Hemos visto ahí a España y bueno, a otras jugadoras bastante interesantes. Así que no lo perdáis y nos vemos en ese vídeo. Hasta luego, chao, chao, chao.